voy a asistir solo hoy. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? 8:05. ¿Y han ido a la marcha o no? No. Estaban estudiando. Sí. Como debe ser. Bueno, recapitulando lo que habíamos visto la clase pasada, es importante que tengamos en consideración de que el impuesto al valor agregado se basa en 5 pilares fundamentales de lo que es la gravabilidad del impuesto. La primera tenía que ver con la venta de cosas muebles. La segunda con las prestaciones, obras y locaciones de servicio. La otra era la importación definitiva de bienes, la importación de servicios y la importación de servicios digitales. Y ahí nos vamos a mover en toda la ley. Entonces tendremos que definir, tenemos que tratar de determinar cómo grava el impuesto en base a estos 5 pilares que les hago mención. Todo eso está en el artículo 1 de la ley. En el tema de cosas muebles, tanto como en los otros casos, tenemos que analizar siempre el aspecto territorial, es decir, dónde se realiza la venta, dónde se realiza la prestación del servicio. Vamos a tener el elemento subjetivo, que es el sujeto que realiza esa operación que va a estar grabada. El elemento objetivo, en el caso de la venta de cosas muebles, la venta de cosas muebles. En el caso de la locación o prestación de servicios será esto. En el caso de importación será la importación, ¿sí? Y estos distintos aspectos los tenemos que ir analizando en cada uno de estos 5 pilares de la ley. Entonces dijimos, con la venta de cosas muebles, ¿cuál era el aspecto territorial o el ámbito territorial? Que la cosa mueble esté situada, colocada o utilizada económicamente dentro del país. Si esa cosa mueble no está ubicada, no tiene una utilización económica dentro del país, esa venta de cosa mueble no estará alcanzada, por más que la realice alguno de los sujetos que están identificados en el artículo 4, como sujetos pasivos de la obligación con respecto a IVA. Y decía la ley que para que se grabe una venta de cosas muebles, hacía una aclaración: es venta de cosas muebles, no de cosas inmuebles, o no de bienes inmuebles ni inmateriales. Eso tiene que quedar claro, porque más adelante vamos a ver la venta de inmuebles, pero no se refiere al inmueble en sí, sino a la obra realizada sobre un inmueble. Eso sí se puede vender. Y decía además de que la venta de cosas muebles debía contemplar, que tiene que ser a título oneroso, porque si no, no podríamos cuantificar la base imponible, tiene que ser a título oneroso, y debía implicar una transmisión del dominio de esa cosa mueble. Esas son las cosas que dice el Código Civil y Comercial respecto de lo que debemos entender por venta de cosas muebles. Con el tema de las obras, locaciones y de servicios, que lo vamos a ver dentro de seguida, porque la clase del otro día fue exclusivamente por venta de cosas muebles. Y ahí se desprendían un montón de situaciones que la misma ley habla, pero dentro de lo que es la venta de cosas muebles. Por eso hablábamos que consideraba venta la desafectación de la actividad gravada de bienes, de cosas muebles, destinada al consumo del particular, del titular. Pero era una cosa mueble, ¿sí? Hablaba también de la incorporación de bienes de propia producción a la prestación de servicios exentos, que ahí decíamos de que esa incorporación de ese bien iba a ser considerado venta en la medida de que ese bien haya sido fabricado por quien preste el servicio exento, que era el ejemplo que habíamos dado del servicio funerario y la incorporación del ataúd a ese servicio funerario. Si el ataúd había sido construido por el prestador del servicio exento, en ese caso el bien iba a estar grabado, pero si lo adquiría de un tercero, iba a seguir la suerte de lo principal, por el principio de unicidad, ¿sí? Luego hablábamos de, no recuerdo cómo lo habíamos esquematizado. Bueno, esta era la incorporación de bienes de propia producción,
Esta era la enajenación de inmuebles por accesión. Fíjense que estamos hablando de cosas muebles. Entonces me dice, es un inmueble, pero por accesión. La puerta o la ventana que estaban incorporadas al inmueble y se vendía toda la propiedad. Pero ahí debían darse ciertos requisitos para que eso se considere venta. Que en el momento de la venta del inmueble, del terreno, ese inmueble por accesión esté adherido al suelo, esté adherido al inmueble en el momento de la enajenación. Por eso dice que esté adherido al suelo al momento de su enajenación. Y que el bien, en este caso la puerta o la ventana, tenga individualidad propia. ¿Y qué quería decir eso? Que ese bien podía ser extraído del inmueble, convirtiéndolo nuevamente en un bien mueble, y pueda ser vendido, porque tiene un mercado determinado, se puede determinar un precio, y que ese bien sea un bien de cambio para el sujeto que está vendiendo. Solamente en ese caso, el inmueble por accesión sería considerado una venta de cosa mueble. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pero ese que dice de la puerta, ese no sería privado de la norma. ¿Por qué no? No la saca para vender, no es un bien de cambio, va ¿Por qué incluido no? con el inmueble. Sí, no, pero luego lo puedes sacar y vender por tu cuenta. Pero es relacionado a la actividad eso, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, por ejemplo, si necesariamente tiene que vender, digamos, por ejemplo, cosas como madera. Suponete el caso de que yo me dedico, yo soy una carpintería y fabrico puertas, ventanas, para mí es un bien de cambio. Claro. Pero tengo el depósito que tiene puertas y ventanas, ¿sí? Que serían inmuebles por accesión, y vendo el depósito. Claro. Si yo que estoy vendiendo esa puerta y esa ventana, si la saco del inmueble, las desintalo, digamos, las puedo vender y para mí son bienes de cambio, porque yo soy una carpintería. En otro caso no. ¿Sí? Es importante definir eso, de que para el que está vendiendo, ese inmueble por accesión sea un bien de cambio. Si no, no se da el requisito de gravabilidad. Por eso dábamos el ejemplo, la venta del campo de un sembrado de maíz. Mi bien de cambio es el maíz. Yo planto maíz, cosecho y vendo el maíz. Y resulta que se me da la oportunidad de vender el inmueble que tiene la plantación de maíz. Y vendo el inmueble con la plantación de maíz. En ese caso se considera a la plantación de maíz un inmueble por accesión. Porque al momento de vender está plantado en el terreno, en el campo, digamos, y si yo lo quisiera separar, tendría un mercado definido con determinación de precio, y porque para mí es un bien de cambio. Entonces, en ese caso, la venta de ese inmueble está gravando el inmueble por accesión, que sería la plantación de maíz. Y no era lo mismo el tema de vender un campo que tiene árboles frutales, que el ejemplo era una palta. ¿Sí? Teníamos árboles, pero ahí no se da el inmueble por accesión, porque en realidad el bien mueble sería el árbol que se incorpora al inmueble y se convierte en accesión, pero no es un bien de cambio, es un bien de uso que yo lo uso para tener el fruto y vender. El bien de cambio es el fruto, no el árbol. Por eso la plantación frutal no es considerada una venta. La venta de un inmueble con plantaciones frutales no se puede considerar venta de cosa mueble porque no es un inmueble por accesión, porque carece de la característica de que sea un bien de cambio. El bien de cambio es la palta, no el árbol de la palta. Hasta ahí vamos, ¿no? Fíjense que hasta acá vamos viendo todo lo que es venta de cosa mueble, nada más. ¿Me acuerdo qué más vimos? Bueno, y el tema de las operaciones de comisionistas, que no quedó claro porque me apuraron de allá para terminar la clase, pero en definitiva el tema de los comisionistas o los intermediarios, la ley crea una ficción y tratando de ubicarlos a estos intermediarios como comprador o como vendedor según el caso. En este caso la plantilla dice intermediario que vende en nombre propio pero por cuenta de tercero, entonces lo toma como un vendedor. El comitente le pide al intermediario que venda algo a su nombre y él lo hace a nombre propio pero por cuenta del comitente. Entonces le vende al tercero y esa venta le va a generar un débito fiscal.
no es de él el bien que está vendiendo, es del comitente. Perdón, sí, del comitente. Pero le va a generar un débito fiscal porque él lo hace a nombre propio y le genera un débito fiscal por la operación total de la venta. Y va a tener un débito fiscal. Pero cuando rinda cuentas al comitente de esa operación de venta, le va a generar el crédito fiscal. Y la diferencia entre el débito y el crédito va a obtener el débito fiscal o el impuesto que tenga que pagar al valor agregado de la comisión. En el ejemplo se está advirtiendo esa situación. ¿Por qué? Porque la venta, que es de 121, cuando hace la liquidación, que es el líquido producto, esto así se llama, que es la rendición de cuentas que le hace a su comitente, le resta la comisión, porque ¿para qué le va a esperar que le pague? Directamente se lo descuenta de lo que tiene que rendir. Entonces, de la venta de 100.000 pesos, que es el precio neto grabado de la venta, le resta el 10% de la comisión. Y así obtiene el crédito fiscal. A diferencia de lo que pasa en el otro caso, que es la compra. Es al revés. Entonces, cuando él compra al tercero, ¿qué le va a generar? Crédito fiscal. Y cuando él rinda cuenta al comitente, le va a generar el débito fiscal. Profe, ¿vienen en ambos casos a pagar? ¿Sí? Él va a pagar siempre el IVA de la comisión. Solo de la comisión. Claro, pero lo determina por diferencia de una operación global, en este caso de compra, contra el crédito fiscal de una operación global en la rendición de cuentas. Como compensar que hace con el fisco, Claro, claro, lo compensa. Fíjense que hace los 23.100, que es el débito fiscal, menos los 21.000, que es el crédito fiscal. La diferencia es 2.100, y 2.100 no es otra cosa que el 21% del 10% de la comisión, que eran los 10.000. ¿Sí? Lo hace por diferencia. Lo único que deben tener cuidado acá es que si la rendición de cuenta no la hace en el mismo periodo fiscal que realiza la operación, ¿sí?, no va a poder descontarse, en ese caso no va a poder computarse el débito fiscal de los 23.100, pero sí va a poder computarse el crédito fiscal. En el caso anterior era al revés, va a tener que computar el débito fiscal por la venta, pero el crédito fiscal no, porque no rindió cuenta todavía. ¿Sí? Y en este último caso, que era el tema de una prestación de servicio. Imagínense ustedes que son los intermediarios, y yo voy y les pido a ustedes, yo sería el mandante, y ustedes son el mandatario. Yo les mando a ustedes que realicen una prestación de servicio a un tercero, a otras personas que presten un servicio, y lo hacen en nombre propio, pero por cuenta mía. Entonces, cuando prestan el servicio, ustedes tienen que realizar gastos, y los gastos que realicen o eroguen esos gastos, para ustedes van a ser créditos fiscales. Y cuando rinda cuenta a mi mandante, o sea, cuando me rindan cuenta a mí de eso, le va a generar el débito fiscal correspondiente. Pero ¿qué va a pasar en este tipo de situaciones? Que pueden haber gastos que son reembolsables y gastos que no lo son, pero que son necesarios para poder realizar la prestación del servicio. Porque yo puedo arreglar con ustedes, bueno, haceme este trabajo y yo te voy a reconocer de los gastos que vos tengas tantos pesos. Pero resulta que ustedes además tienen otros gastos, por ejemplo el teléfono que ustedes utilizan para poder realizar esa prestación de servicio. Y el teléfono es medio imposible prorratearlo acá. Pero toda mi actividad está grabada. Entonces lo que yo voy a hacer es computarme los créditos fiscales de lo que son reembolsables, tenerlos en consideración, y de aquellos que no son reembolsables, pero que igualmente me generan un crédito. Por eso en el ejemplo teníamos este. Vamos a tener de los gastos reembolsables, que eran los 500 pesos en el ejemplo, los voy a rendir cuenta de esos 500 pesos, pero me va a generar un crédito fiscal. Pero van a haber otros gastos que no son reembolsables, que igualmente me generan un crédito fiscal y que lo voy a tener en cuenta en mi declaración jurada mensual, global, que también me genera un crédito fiscal. Esto después ustedes véanlo tranquilos, con la ley en mano y los ejemplos que les estoy dando, y van a poder dilucidar cualquier duda que tengan. Y siguiendo con el tema de la venta de cosas muebles, que la ley habla
que si bien el artículo 2 dice se considera venta, y es todo lo que venimos diciendo, pero también dice no se considera venta la expropiación. ¿Qué es la expropiación? ¿Ustedes saben qué? Cuando el Estado son beneficiarios. Por ejemplo, y el Estado te paga de acuerdo a una cotización, una evaluación, lo que fuera. Bueno, eso no es considerado venta y por lo tanto no va a generar venta. Y que se cumplen con todos los recaudos del concepto de venta de cosa mueble. Hay una tradición de la cosa, hay una transmisión de dominio de la cosa, es a título oneroso, el bien está ubicado en el país, o sea, se dan todos los recaudos que necesitamos saber para ver si esa venta de cosa mueble está alcanzada o no por el impuesto, pero dice la expropiación no es considerado venta, como tampoco las transferencias por reorganización de sociedades. ¿Saben lo que es la reorganización de sociedades? ¿Se acuerdan? Un poco vimos en ganancia, esto lo tocamos así superficialmente. ¿No? En otras materias, en administración. Eso es. Expropiación como no es de inmueble, ¿no? Sí, te puede ser porque vos tenés un inmueble por accesión, por ejemplo, y lo tenés ahí, que podría caer dentro del objeto del impuesto, pero como la operación no es una venta, sino que es una expropiación, y a esa expropiación no la considera venta. El tema de la reorganización de empresas es cuando una empresa, supongamos una empresa, se divide en dos empresas. O sea, se disuelve pero no se liquida. Y se forman dos empresas, eso se llama escisión. Es una forma de reorganizar una empresa. O al revés, existen dos empresas que se disuelven sin liquidarse y se juntan para formar una sola. Eso se llamaría fusión. Eso es reorganización de empresa. Cuando eso sucede, imagínense que dos empresas se convierten en una sola, hay transferencias de bienes de una y otra para formar esta otra, que podría caer en estos conceptos de venta de cosas muebles, como dice la ley. Pero dice, cuando se trate de transferencias por reorganización de sociedades, eso tampoco se considera venta. Por lo tanto, el que transfiere no genera débito fiscal. Y es lógico pensar que quien recibe, que sería la nueva empresa, no se compute el crédito porque no hay débito. ¿Sí? Y por último dice, tampoco se va a considerar venta la transferencia a favor de descendientes y o cónyuge cuando los cedentes y cesionarios sean responsables inscriptos en IVA. Y acá hay un fallo que les hago mención. Más que un fallo, es un dictamen de la FIP, el 4 del 2002, en donde había un matrimonio que se separaba y el marido tenía un negocio en marcha, y por esas cosas, digamos, que suceden en una desvinculación matrimonial, el marido le cede todo ese negocio a la mujer, que en un principio decía el fisco, hasta una inspección decía, no, esto está grabado, tiene que pagar el débito fiscal porque esto es considerado venta. Se llegó a la justicia y todo lo demás y dice, no, la ley no dice eso, la ley dice que esto no se considera venta y por lo tanto no va a pagar impuestos. Entonces, fíjense lo beneficioso que podría ser que yo tengo un negocio en marcha y le cedo a mi ex cónyuge o a mis herederos, la condición es de que sean responsables inscritos, los cesionarios, digamos, los que reciben. En ese caso no se considera venta y por lo tanto yo no voy a pagar débito fiscal porque no es venta, no es considerado venta. Pero ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que restituir el crédito fiscal, es decir, que lo que me computé como crédito fiscal como consecuencia de la compra de todos estos bienes que estoy cediendo, que yo me lo computé antes, tengo que devolverlo. Y la ex cónyuge, digamos, o el heredero, que siendo responsable inscripto, tampoco se puede tomar un débito fiscal, un crédito fiscal, porque no es venta. Entonces, el que cede tiene que devolver el crédito fiscal que se computó oportunamente por la compra de esos bienes, lo tiene que devolver. Y el cesionario, es decir, el que recibe esos bienes, no va a poder computarse crédito fiscal alguno. O sea que para el fisco no pasa nada. ¿Estamos? La importación definitiva de cosa mueble.
La ley dice, está grabada la importación definitiva de cosa mueble. Textual lo dice. Pero ¿qué debemos entender por importación definitiva? Para saber que está grabado o no. Es la entrada de mercadería del exterior, de bienes, de cosas muebles del exterior, para ser consumidos en el mercado interno y que no exista la posibilidad de que ese bien salga al exterior. Es decir, no es que yo compro y después lo vendo. No, si lo compro del exterior, que es una importación, la tengo que vender en el mercado interno, ya sea en el mismo estado o después de haberse transformado, pero no la tengo que exportar después, porque entonces no sería considerado una importación definitiva, porque estaría en el mercado por un momento y después sale de nuevo al país. Entonces eso no es considerado una importación definitiva. O sea, tiene que estar destinado para el consumo. Y la mercadería, dice, puede permanecer en el territorio aduanero hasta ser consumida. El territorio aduanero es los depósitos de la aduana, en realidad, o una región que aduana establece como territorio aduanero, en donde no hay ningún tipo de comercialización ahí. Genera hecho imponible, por tanto corresponde el pago de tributo. ¿Y quién va a determinar cuál es el tributo de la importación? Aduana. Cuando la mercadería ingresa al país, interviene aduana. Y aduana es un organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tenemos la Administración Federal de Ingresos Públicos compuesta por aduana y por DGI, digamos. Y después está todo lo que es el recurso de la Seguridad Social. Son las tres pilares, digamos, de lo que es la AFIP. Entonces, cuando ingresa esa mercadería al territorio argentino, lo toma la aduana. Y la aduana determina los distintos tributos que ese bien va a generar en el país. Porque no nos olvidemos del principio de la tributación que hablábamos el otro día, del país de destino, en donde grava la importación pero no la exportación. Y acá estamos observando eso. La importación definitiva genera un tributo, el impuesto al valor agregado entre ellos, determinado por la aduana, y es un impuesto que el importador de ese bien tendrá que pagar. ¿Y eso va a ser, qué va a ser para el importador? ¿Un débito o un crédito? Un crédito. ¿Sí? Porque lo está pagando. Y él se va a poder computar ese crédito cuando haga su comparación con los débitos fiscales como consecuencia de la renta. Esto es común y es normal. Acá en Jujuy hay un montón de importadores que venden los productos así como lo importan, lo venden, pero lo venden en el mercado interno. Cuando importaron esos bienes, pagaron el tributo en aduana, el IVA. Y cuando lo venden en el mercado interno, están generando un débito fiscal que tienen que pagarlo. Pero ¿qué pasa? Ese débito fiscal lo tienen que contrarrestar contra el crédito fiscal que están pagando cuando importaron. Bueno, con esto terminamos esa primera parte. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que vamos a ver si logramos terminar hoy. Que esta es la otra pata. Las dos cosas, venta de cosas muebles ya vimos. Ahora vamos a ver el artículo tercero. O sea, lo que vimos hasta ahora, el artículo 1 y 2. Y eventualmente el 4, que ya lo vamos a ver. O sea, hay una conjunción de artículos que se deben dar para determinar la gravabilidad del objeto. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el artículo tercero, que habla sobre 5 puntos importantes. La primera es el trabajo sobre inmueble de terceros. ¿Qué sería eso? Trabajos sobre inmueble de terceros. ¿Qué ejemplo se le ocurre de eso? Por ejemplo, el electricista. ¿Quién más? El gasista. ¿Quién más? Bueno, el gasista. El plomero gasista. ¿Sí? O sea, ese tipo de trabajos que se hacen sobre inmueble está encuadrado en el artículo tercero. Por eso se llama trabajos sobre inmueble. No es titular del inmueble esa persona. Presta un servicio o realiza un servicio en un inmueble que no es de su propiedad.
es de un tercero. Eso está grabado. Y está grabado por el artículo tercero. Y luego dice obras sobre inmueble propio. ¿Cuáles son las obras sobre inmueble propio? ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Sí, puede ser, pero más que eso, tiene que estar grabado. Y tiene que generarse una situación para estar grabado. ¿Cuál sería la situación? Tengo para vender terreno y construir. Exactamente. Para vender un carro. Claro, yo me compro un terreno. No se olviden nunca, la venta del inmueble no está grabada por IVA. Lo que está grabado, ¿qué es? La obra que se realiza sobre ese inmueble. Pero cuando vendo inmueble, vendo la obra, vendo todo. Entonces, acá estamos hablando de que yo, titular del inmueble, realizo una obra sobre un inmueble y después lo vendo. A eso se está refiriendo. Ya vamos a entrar en detalle, pero a eso se está refiriendo. Construcción de cosas muebles por encargo de un tercero. ¿Qué podría ser? Construcción de cosas muebles por encargo de un tercero. Estamos hablando de una prestación de servicio en realidad. El servicio que presto de hacer algo por encargo de un tercero. ¿Qué puede ser ese algo? Tomar un vehículo fuera de fábrica. Por ejemplo, pero vamos a un ejemplo más simple. Un carpintero. Yo le pido al carpintero que me haga una mesa. Y yo puedo darle la materia prima o no. ¿La materia prima cuál sería? La madera. Entonces le encargo al carpintero que me haga una mesa. La fabricación de esa mesa por parte del carpintero está encuadrada en el artículo tercero como una construcción, que es un servicio que está prestando, construye algo por encargo de un tercero. No necesariamente tiene que ser el producto final, es decir, la mesa. Puede ser un componente de algo más grande. Generalmente, por ejemplo, se puede ver en la fabricación de aviones, en la fabricación de autos, en la fabricación de buques. Porque yo quiero fabricar el auto, ¿sí? Pero resulta de que yo no fabrico el motor, yo no fabrico las ruedas, yo no fabrico la chapa, no fabrico el chasis. Eso se lo pido a otro que me lo haga. Y yo después lo que hago es ensamblar. ¿Está? O sea, yo estoy fabricando el auto en definitiva, pero también hay otro que está fabricando algo. Fabrico el motor, pero no es el auto, es el motor. Entonces esto se está refiriendo no solamente al auto, a la construcción del auto, sino también cuando obedece a estas otras partes. El que fabrica el motor, el que fabrica las gomas, el que fabrica el chasis. ¿Sí? Se está refiriendo a eso. Obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero. ¿Qué podría ser? No, porque el arrendamiento es el arrendamiento. Aquí dice obtención de bienes de la naturaleza. A ver, la imaginación. La pesca puede La ser. pesca. La pesca comercial. O sea, esos barcos que están en el mar argentino redean y sacan un montón de peces. Eso es. ¿Qué más puede ser? Tala de árboles. La tala de árboles. ¿Se entiende? Entonces estamos hablando de eso, obtención de bienes de la naturaleza por encargo del tercero. Che, anda, talame el monte aquel que tengo una finca allá, quiero construir más adelante, bueno, necesito que me tales los árboles. Y hay un montón de quebrachos que después se puede vender, qué sé yo. Pero estamos hablando de eso. O la casa. Che, mira, yo tengo un emprendimiento de escabeche de vizcacha. ¿Conocen cómo es la vizcacha? ¿Saben cómo es? Es como una rata, así de grande. Es sabrosa. Entonces le pido a alguien que vaya y case. Bueno, eso está encuadrado en el artículo tercero. Obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero. Locaciones y prestaciones detalladas. Y acá vamos a tener que prestar mucha atención.
Porque del inciso A al D, el análisis es más o menos el mismo. Hay algunas situaciones que tenemos que considerar. Pero el inciso E es de locos. El inciso E, si ustedes se van a la ley, se van a marear. Entonces presten mucha atención cuando analicemos el punto E. Porque el punto E, el apartado E o el inciso E del artículo 3 habla de las restantes locaciones y prestaciones no encuadradas en los 4 primeros y lo separa en 2. En realidad tiene 21 apartados ese inciso. Pero hace una agrupación de los puntos 1 a 20 y al 21 lo deja solo. Para un análisis posterior. Del 1 al 20, toda la descripción que hace es meramente enunciativa. No quiere decir que sean todas, pueden haber más. Y el punto 21, este punto 21 tiene su historia, porque en realidad fue incorporada en la época de Cavallo. Si no me equivoco, en el año 99. Menem, ¿cuándo asume? En el 89, ¿no? Que renuncia Alfonsín y asume Menem, y luego viene el ministro de Economía, Rodrigo Cavallo. Cuando entra Cavallo como ministro de Economía, agrega este punto 21 y dice, y las restantes locaciones, entonces te abre una puerta tremenda, que se hagan sin relación de dependencia y a título oneroso. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque de los puntos 1 a 20 no es necesaria la onerosidad. Ya vamos a analizarlo. Acá estoy haciendo una introducción nada más. Entonces, de los puntos 1 a 20 que los menciona, son enunciativas, no quiere decir que sean esas exclusivamente, sino que pueden haber más. Pero no es necesaria la onerosidad. ¿Y por qué es importante definir de que sea oneroso o que sí sea oneroso? A ver, hagamos este razonamiento. Para poder determinar IVA, es importante de que la operación sea a título oneroso, para poder valorizar la base imponible y determinar un débito fiscal cuando se produce esa operación, ¿verdad? Si yo lo hago a título gratuito, no hay débito fiscal porque no hay base imponible, porque es a título gratuito. Pero me dice, de los puntos 1 a 20, no es importante la onerosidad, o sea que puedo hacerlo a título gratuito. Y si hago a título gratuito, no hay débito. Y acá hay una cuestión con respecto al crédito fiscal de IVA, que al igual que vimos en ganancia, el crédito fiscal computable es aquel que está vinculado con la actividad grabada. Si ese crédito fiscal no está vinculado con la actividad grabada, es un crédito fiscal que no me puedo computar. Y si eventualmente ese crédito fiscal está afectado indistintamente a operaciones grabadas exentas, lo que tengo que hacer es un prorrateo igual que en ganancia con los gastos, en función de la actividad grabada. ¿Cuál es el porcentaje de la venta grabada que tengo respecto al total de venta? Y ese porcentaje aplicaré a aquellos créditos fiscales que tengan una apropiación indistinta, a unas y otras. Pero entonces, si yo en los puntos 1 a 20 me dice de que no es necesaria la onerosidad, o sea que si yo realizo una prestación de servicio que no tiene precio porque lo hice a título gratuito, no genera débito fiscal, pero el crédito fiscal está orientado a la obtención de una actividad grabada. Que no sea onerosa no quiere decir que no esté grabada. Entonces ese crédito fiscal me lo puedo computar. Pero si se trata del apartado 21, la generalización que me exige que haya onerosidad, si yo realizo a título gratuito alguna de las prestaciones que tengo en el apartado 21, si lo hago a título gratuito, no estaría alcanzada. Y si no está alcanzada el crédito fiscal que me computé oportunamente por esa operación que no está grabada, no puedo computarme y por lo tanto tendré que restituir el crédito fiscal. Esa es la diferencia sustancial entre los apartados o los puntos 1 a 20 y solamente el 21. Ya vamos a entrar con mayor detalle. Vamos a las obras y trabajos sobre inmueble
Acá tenemos dos: los trabajos sobre inmueble y las obras realizadas sobre inmueble propio. ¿Vale? La aclaración esa. Los trabajos realizados sobre inmuebles, que serían ajenos, y las obras realizadas sobre inmueble propio. ¿Cuál es el elemento territorial? Que la obra o el trabajo realizado sobre inmuebles sea realizado en el territorio del país, dentro del país, elemento territorial. Así como vimos en la venta de cosas muebles, el elemento territorial es el mismo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Separamos en dos. Las obras realizadas sobre inmueble propio. Acá se tiene que dar una condición re importante y no la deben descuidar, y que es la característica o el atributo que debe tener el sujeto que realiza la obra sobre su propio inmueble. Y esa característica es que sea empresa constructora. Pero no entiendan empresa constructora como lo que conocemos, empresa constructora Villanueva o un arquitecto que hace... No. Empresa constructora para la ley quiere decir de que la persona que está realizando esa obra sobre su propio inmueble tenga ánimo de lucrar con la enajenación posterior de la obra. Eso quiere decir empresa constructora. Entonces, supongamos el ejemplo: yo compro un terreno y construyo una casa. Al momento de construir la casa o de ir construyendo la casa, yo tengo ánimo de que cuando termine la casa la voy a vender. Entonces soy empresa constructora. Pero si yo compro un terreno, construyo una casa para irme a vivir, no tengo la intención de venderla. Porque esa intencionalidad se debe verificar en el momento de la ejecución de la obra. Y yo al momento de ejecutar la obra no tengo intención de vender, tengo ganas de ir a vivir ahí. Por lo tanto, no puede ser considerado un objeto de vender, porque no tiene esa característica de empresa constructora. Otro ejemplo: tengo mi casa y en el fondo de mi casa construí una pileta de natación. ¿Sí? Entonces resulta de que al momento de construir la pileta de natación, yo no tuve, al momento de construirla, la construí para disfrutarla yo y mi familia. Nunca tuve la intención de vender. Por lo tanto, carezco de la condición de empresa constructora y no está grabado por el impuesto, por lo tanto no puedo computarme crédito fiscal alguno, porque no está alcanzado. Pero resulta de que el vecino de atrás, justo donde está la piscina, es una escuela. Y viene la escuela, me propone: mira, yo te voy a comprar esta parte donde está la pileta porque necesito actividades para los chicos que hagan natación. Y la pileta esta, que es tan grande, tan bonita, me viene bien, y el profesor de educación física se la pone re chocho. Entonces le digo: bueno, dale, te vendo esa parte del terreno donde está la pileta. Y vende. La pregunta es: ¿esa venta está grabada? Pero yo ya di las aclaraciones recién. En función de las aclaraciones que te di, la pregunta es: ¿está grabado por el impuesto o no está grabado? ¿Sería razonable contemplar un plazo? ¿No? ¿Cómo? ¿Sería razonable contemplar un plazo, digamos? Porque No. si no fue inmediato... No. Pero la intención de enajenación tendría que estar en la ejecución y no estaba. Y no estaba. Fue después. Y entonces no estaría grabado. no estaría grabado, por más que la vendas. Claro. Yo la vendo igual. Pero yo al momento de construir la pileta no tenía intenciones de venderla. Por lo tanto, no soy empresa constructora. Y al no ser empresa constructora, la venta no está grabada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces dice: construcciones o mejoras que se encuentren sujetas a denuncias, autorizaciones o aprobación de autoridad competente. Necesariamente la obra que yo realice sobre un inmueble de mi propiedad tiene que tener estos recaudos. O sea, si voy a hacer una casa, tiene que haber una aprobación de plano de autoridad competente. Estamos hablando siempre que sea responsable en crédito, no un parque particular. Pero vos sabés de que acá el tema es: yo estoy construyendo algo para mí, ¿por qué voy a inscribirme? ¿Por qué voy a ser responsable en crédito?
Ahora, pero si yo voy a construir una casa con la intención de vender, que yo sé que va a estar grabada con la venta, y bueno, que esté inscripto o no esté inscripto es otra cosa. Si no estoy inscripto por eso, estoy haciendo mal, digamos, estoy categorizándome mal, porque yo debería ser responsable inscripto. ¿Sí? Acá estamos hablando del objeto del impuesto, no estamos hablando de la condición del sujeto. Si él no se inscribe como responsable inscripto sabiendo que debe hacerlo, está en falta. ¿Sí? Entonces, la obra sobre inmueble propio se tiene que dar. Es una obra, una construcción realizada sobre un inmueble de mi propiedad, y que además, al momento de la ejecución de la obra, yo tengo que tener ánimo de lucrar con su posterior enajenación. Si esa característica se da, entonces la ley me dice que yo soy empresa constructora. Y si soy empresa constructora, la enajenación de esa obra está grabada. Pero yo vendo todo, vendo terreno y vendo la obra. Lo que se graba es la obra, no el terreno. El terreno está no alcanzado por ello. ¿Sí? Y luego habla sobre el trabajo sobre inmueble ajeno. El electricista, el gasista, el plomero, etc. Llamé a uno que me instale aire acondicionado en la casa. Está realizando un trabajo sobre un inmueble ajeno. Eso está alcanzado por el impuesto. Acá no se le requiere que haya empresa constructora ni nada. El tipo que hace la instalación del aire acondicionado, eso está alcanzado y debería inscribirse. Si no lo hace, es otro problema que lo analizaremos en todo caso después, pero entra ahí, no entra a tallar la ley de IVA, ahí entra a tallar la 11683, la ley de procedimiento, y las sanciones que le corresponderían a este sujeto por no inscribirse, teniendo la obligación de hacerlo. No, decía por el ejemplo muy particular. Es para que se entienda el objeto. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la prescripción? Sí. Cuando vieron el impuesto 1, que habían términos, habían dos términos, de 5 o 10 años. Los de 5 años, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los que estaban inscriptos y quiénes más. Los no inscriptos, que teniendo obligación de inscribirse, lo hacían espontáneamente, a eso se le daba 5 años. Y 10 años a los no inscriptos, que teniendo obligación de inscribirse, no lo hicieron ni siquiera espontáneamente. Eso tenía 10 años. Fíjense que la ley 11683 está haciendo esa diferenciación. Y es una forma de sanción el tema del término de prescripción, para quien es inscripto y quien no es inscripto. Pero acá estamos analizando IVA, objeto de IVA. ¿Sí? No nos vayamos más allá porque si no nos entramos a confundir, nos empezamos a marear. ¿Y cuál es el elemento subjetivo de esto? En la obra sobre inmueble propio, cualquier sujeto que se conceptualice como empresa constructora, que tenga ánimo de lucrar al momento de su ejecución, es quien asumirá la condición de sujeto obligado. No hablemos de responsable inscrito, de sujeto obligado. ¿Sí? Y en el trabajo sobre inmueble ajeno, el que realiza el trabajo, el instalador del aire acondicionado, el gasista, el plomero. ¿Ah? ¿Se va entendiendo? Bueno, acá hay que hacer una aclaración con el tema de las obras sobre inmueble propio. ¿Por qué? Porque dijimos, a ver, si la venta de una obra que yo realice sobre un inmueble de mi propiedad para que esté grabada, yo tengo que ser empresa constructora. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Resulta que llega el momento en que la obra se termina. Se finaliza la obra. Pero no la vendo. Y no venderla, y habiendo sido alcanzado por el impuesto esta operación, y yo siendo sujeto obligado, porque soy empresa constructora, me fui computando créditos fiscales como consecuencia de las inversiones que hice. Compré el cemento, el crédito fiscal me lo computo. ¿Sí? Compré, todo lo que es árido, me computé ese crédito fiscal. Compré la pintura, me computé ese crédito fiscal.
Pero resulta que llega el momento en que la vendo y no la vendo. Terminé la obra, pero no la vendo. ¿Qué hago? Ay, chita, tan linda la casa que me voy a vivir. O la pongo en alquiler. O se la cedo a mi hijo. No la vendo. Pero en su momento yo la construí para vender. Y si yo en el momento de construir para venderla, la ley me dice está grabado y vos sos sujeto obligado, pero el débito fiscal va a nacer cuando yo la venda. Pero no la vendo. ¿Y qué pasó con todo el crédito fiscal que me computé? Tenés que devolverme ese crédito fiscal. Porque no te correspondía computarte si vos no tenías intenciones de vender. Pero en ese momento sí tenías intenciones, pero no la vendiste. Entonces ese crédito fiscal tiene que devolverse. Ese es un ejemplo típico. ¿Sí? Ahora, supongamos el caso. Termino la obra. Soy empresa constructora, tenía intenciones de enajenarla a la obra esa más adelante. No la vendo. Pasaron 3 años. Como ahí dice. Después de transcurridos 3 años continuos o no, desde la finalización de la obra, y hubiera permanecido sujeta a arrendamiento, derechos reales, uso, habitación o anticresis, o afectado a casa habitación, ya ha transcurrido esos 3 años y estuvieron afectados a estas cosas, tampoco la venta va a estar grabada. O sea, yo termino hoy la obra y transcurrido 3 años, pasan 3 años desde el momento de la finalización de la obra y la usé para vivir, o la alquilé, o afecté algún derecho real, como dice ahí, uso, habitación o anticresis. ¿Saben lo que es la anticresis? Sí, lo explicamos en ganancia, ¿no? La anticresis, ¿cuál era? Tenía un deudor y tenía un acreedor. Y el deudor, para pagar su deuda al acreedor, le daba un inmueble para que lo use, lo goce, y con ese uso o goce pueda cancelar la deuda que tiene. Eso es anticresis. Entonces tuvo durante ese tiempo y después de los 3 años vende. Entonces esa venta no está grabada. Porque la ley me dice, si transcurridos los 3 años desde la obra hubiese estado afectada arrendamiento, uso, etcétera, 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 y después de transcurridos los 3 años la vendo, esa venta no está grabada. Tiene que devolver el crédito. Y si lo alquilo, tengo que devolver cada vez que no, bueno, pero ahí hay locación de cosas inmuebles, eso sí está grabado. La locación de inmuebles está grabada. Es aparte. Es aparte. Que a los 3 años recién se devuelve el crédito fiscal. Claro, cuando suceda la venta. No, pero si pasan los 3 años y todavía no la vendí, recién a los 3 años devuelvo el crédito. Cuando la vendas, que puede ser a los 5 años, a los 4, ¿sí? Y no se actualiza eso. La condición es de que esa inactividad de venta sea 3 años desde la fecha de finalización de la obra, 3 años para adelante. Si vos la vendés después al 4.º año, no es venta grabada, pero sí tenés que devolver el crédito fiscal en ese momento, en ese periodo fiscal. Y cuando no lo vendas, ¿Cómo? No, cuando no vendés, no devuelve nada, porque digamos la intención era vender, pero no vendiste. Pasaron 3 años y seguís sin venderla. ¿Cuándo vas a devolver el crédito fiscal? Se supone que cuando la vendas. Se supone que cuando la vendas. Y seguramente la va a vender porque no va a estar grabada. Bueno, no va a estar grabada, pero tenés que restituir el crédito. Si alquilo, pasar el tiempo y el inmueble, ¿no puedo ahí después del crédito fiscal ese acumulado por la obra? No, porque la ley dice en el momento de la venta, en el ejercicio fiscal que vendas. Vos te vas a poder computar otros créditos fiscales, seguramente. Pero esta no. Y dice, el sujeto debe reiterar el crédito fiscal oportunamente computado en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra. ¿Cuál es el hecho que ocurra? La venta.
Construcción de bienes por encargo de terceros. El carpintero es el ejemplo, ¿no? O en la fabricación de un auto, de un buque, de una aeronave, etc. El elemento territorial, ¿cuál va a ser? Que eso se realice dentro del país, que la construcción se realice dentro del país. El elemento objetivo, ¿cuál va a ser? La elaboración, la construcción o la fabricación de lo que me estén pidiendo ese tercero, y ese tercero puede o no aportarme materia prima para que yo realice la fabricación o la construcción. ¿Sí? Y dice además, ya sea que se obtenga el producto final o sea una etapa de su elaboración. El producto final, ¿cuál sería? El auto completo. Pero resulta que también hay una elaboración, una fabricación por encargo de un tercero, que es que yo, el que fabrico el auto, que no fabrico, sino que lo ensamblo. Le pido a él que fabrica auto, que me fabrique un motor, que fabrica motor y que me fabrique uno para mi auto. Eso es la fabricación de un bien inmueble por encargo del tercero, que soy yo. Pero a la misma vez yo tengo otro tercero que me está pidiendo un auto. Pero yo, para poder fabricar el auto, le estoy pidiendo a él que me fabrique un motor. Entonces los dos estamos alcanzados por esto. O sea, no solamente es el producto final que sería el auto, sino también puede ser una etapa, que es la fabricación del motor. ¿Y quién va a ser el sujeto? El que realice la fabricación, la construcción, que seríamos los dos. Pero hay una excepción. Por eso digo que es re complicado, porque tiene estas cosas. Primero te dice, esto está, pero excepto tal cosa. Ay, ¿me disculpan? Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, decime. ¿Se acuerdan cuando vimos en la venta de cosas muebles el tema de la incorporación de bienes de propia producción a una prestación de servicio exenta? Que si aplicábamos el principio de unicidad, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, acá tenemos que analizar si ese bien que se incorpora a una prestación exenta la fabricábamos nosotros o la comprábamos de un tercero. Si la fabricábamos nosotros estaba grabada y si la comprábamos de un tercero estaba exenta. O sea, seguía la suerte de lo principal, que era la prestación del servicio que estaba exenta. Acá sucede algo parecido. Porque acá también estamos hablando de una prestación de servicio exenta. Pero, ¿cuál es el ejemplo típico? El radiólogo. Ustedes van al médico y el médico les dice, mirá, tenés que sacarte una radiografía, no sé, de tórax, porque tenés esto, entonces con la radiografía vamos a poder saber qué tenés. Entonces ustedes van con la ordencita al radiólogo y le dicen al radiólogo, mirá, necesito hacerme esto porque me ha pedido el médico, listo, vení. Te saca, te pone en la máquina, te saca la foto, qué sé yo. ¿Y qué más hace el radiólogo? Te entrega la radiografía, o el CD, o te manda por correo electrónico el soporte, digamos. Entonces el tema es, primero definamos si la prestación del servicio del radiólogo está exenta o está grabada. Acá el caso que me está planteando es que la prestación del servicio está exenta. ¿Y cuándo una prestación de servicio de los profesionales de la salud está exenta? Cuando ese profesional percibe sus honorarios a través de obras sociales obligatorias. ¿Cuáles son las obras sociales obligatorias? Las que me descuentan del sueldo, las gremiales, OSECAT, UTEDI, OSPLA. Esas obras sociales que me descuentan del sueldo, esas son obras sociales obligatorias. Y si yo tengo esa obra social y voy al radiólogo y el radiólogo me atiende y el radiólogo cobra sus honorarios por a través de esa obra social, ya sea directamente con la obra social o a través de su colegio profesional, que hace las veces de intermediario, en ese caso esa prestación del radiólogo está exenta. Ahora, pero si yo voy con una obra social, una prepaga, OSDE, Swiss Medical, Bramed,
No es obra social obligatoria, es una prepaga. Y el radiólogo, el médico, quien sea, cobra su honorario a través de esto, está grabado. No estará grabado a la tasa general, va a estar grabado al 10,5%, pero va a estar grabado. Entonces, para diferenciar si está grabado, está exento el servicio del radiólogo, tendré que ver si sus honorarios los percibe por a través de una obra social obligatoria o no. O también puede ser que el radiólogo no trabaje con ninguna obra social, tengo que salir a gatillar el honorario en forma particular. En ese caso está grabado. Y el médico tendrá que pagar, el radiólogo tendrá que pagar el 21% de esa prestación de servicio. ¿Me van siguiendo? Entonces, el caso es, la prestación de servicio va a estar exenta. Es la prestación del radiólogo que percibe sus honorarios de acuerdo a una obra social obligatoria que la percibe o directamente de la obra social o a través de su colegio profesional. Esa está exenta. Bien. Pero resulta, no nos vayamos, construcción de bienes por encargo de un tercero. Esta excepción es ese caso. Tenemos una prestación de servicio exenta, pero el radiólogo, cuando me hace el servicio de la radiografía, me entrega la placa radiográfica. ¿Por qué me entrega la placa radiográfica? Porque si no, el médico no sabe. ¿Cómo va a ser? Me está pidiendo que vaya un radiólogo, que me saque una radiografía, porque necesita verla la radiografía. Volvamos a los viejos tiempos donde te entregaban la placa esa así negra, grandota, que uno podía ver el sol por atrás. Hoy había eclipse, ¿no? Sí. Hoy se podría haber visto con una de esas placas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fabricación ahí de una cosa mueble por encargo de un tercero, que es la placa radiográfica. Y estamos hablando de una prestación de servicio que está exenta del radiólogo. Ese caso no va a estar grabado. O sea que lo accesorio va a seguir la suerte de lo principal. En ese caso, esa fabricación de ese bien por encargo de un tercero no está alcanzado por el impuesto. Pero se tienen que dar ciertos requisitos para que eso suceda. Y los requisitos están ahí. Cuando el locador presta un servicio no grabado que se concrete a través de la entrega de una cosa mueble, la radiografía, que simplemente constituye el soporte material de dicha prestación, dice la ley. ¿Y qué es soporte material? Eso está en el decreto reglamentario, en el artículo 6. El servicio y la entrega del bien se deben perfeccionar en forma conjunta. Es decir, que la prestación del servicio del radiólogo no serviría de nada si no me da la placa radiográfica. Se entregan las dos cosas juntas, el servicio y la placa. ¿O los hicieron esperar alguna vez? No, yo cada vez que fui al radiólogo me sacaron y ahí nomás me entregaron la placa y me fui al médico. O sea, se dan las dos cosas. ¿Exista una relación vinculante? Y sí, obvio, porque sin la placa radiográfica la prestación del servicio del radiólogo no sirve. El médico, ¿qué va a saber? No va a saber nada si no ve la placa. Y que la cosa constituya simplemente el soporte material de la obligación. Y sin la placa yo no te puedo pagar. No puedo ir al médico a decirle, che, el radiólogo me ha dicho que tengo una inflamación en el estómago. No, el médico me va a sacar chuti. No, mostrame la placa. Entonces se tiene que dar eso en forma concurrente. El servicio y la entrega del bien se perfeccionan en forma conjunta, que existe una relación vinculante entre la prestación del servicio exenta y la fabricación de la cosa, y que la cosa constituya simplemente el soporte material de la obligación. Sin eso no se puede brindar la prestación del servicio, está exenta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Veo caras como que no. Si no entienden, este es el momento de que aclaremos. Porque después el parcial y el examen final menos. Obtención de bienes de la naturaleza por encargo, ya lo vimos. ¿Cuál es el elemento territorial? Que los bienes a extraer tienen que estar en la Argentina. El elemento objetivo son los bienes que se sacan de la naturaleza, pesca, caza. ¿Qué ejemplo doy ahí? La flora, los productos que directamente deriven de ella. El tema de la miel de abeja, por ejemplo. La miel de caña. ¿Sabían que de Tucumán para abajo no conocen la miel de caña? Mi hija está estudiando en Córdoba
y querían comer miel de caña y se le mataban de risa en miel de caña. No existe eso, ¿no? Sí, y la obtención es el hecho de separarlo de su hábitat natural para pasar a ser identificable como una cosa mueble susceptible de valor económico. El tema de la vizcacha, el tema de las pavitas, el tema de los jabalíes que se hacen por ahí, con escabeche de jabalí y todo eso. El elemento subjetivo es quien extraiga, ese es el que está grabado, ese es el sujeto obligado. Locaciones y prestaciones de servicios de bienes, locación de inmuebles. La locación de inmuebles sí está alcanzada por el impuesto, pero tiene una exención. ¿Cuál es el elemento objetivo? La locación y prestaciones de servicio. Acá hay una diferencia entre lo que es locación de servicio y locación de obra. ¿Saben la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo con respecto a eso? La locación de obra se contrata a una persona para que haga un trabajo determinado y debe rendir cuenta permanentemente con informes, con grados de avance y todo lo demás. En cambio, la locación de servicio no, y se asemeja mucho a lo que es la relación de dependencia. El Estado generalmente utiliza estas dos formas de contratar, una locación de servicio o una locación de obra. La locación de obra que te dice, bueno, vos tenés que hacer este trabajo. Por ejemplo, a mí me podrían contratar para hacer un balance. Eso es un contrato de locación de obra. ¿Por qué? Porque el trabajo final es presentar un producto que es balance. Y en el medio tendré que ir explicando, informando el grado de avance de esa obra que estoy realizando. En cambio, una prestación de servicio no es eso. O una locación de servicio, que eso no es prestación de servicio en realidad. Entonces yo presto un servicio habitualmente, le cobro un abono al cliente todos los meses por prestar un servicio de asesoramiento. ¿Sí? El elemento subjetivo, el que realiza la locación o la prestación del servicio, y el territorial es que ese servicio sea realizado en el país, porque si no es realizado en el país, ¿de qué estaríamos hablando? Es una importación. El servicio se presta afuera. Pero para que termine siendo importación, que ya lo vamos a ver, la utilización económica de ese servicio se tiene que dar en el país. Yo les di un ejemplo en la otra clase. Contraté a un brasilero para que me haga un estudio de mercado porque quiero colocar un producto acá. El tipo nunca vino acá a Jujuy, jamás, yo nunca lo conocí, nunca lo vi, nos manejamos por correo electrónico, por videollamada y lo que vos quieras, pero el tipo nunca vino. Y sin embargo, el trabajo lo pudo hacer y me dijo, mirá, el lugar en donde vos podés ubicar el producto que querés es en San Salvador de Jujuy. No en otro porque tiene una característica particular, la idiosincrasia de la gente, etcétera. Nunca vino por acá. Pero la prestación del servicio se hizo en el exterior, fuera del país, pero la utilización económica es acá. Entonces puedo decir que hay una importación de servicio. Pero si yo hago lo mismo, pero no contrato un brasilero, contrato un salteño que tiene el estudio en Salta para hacer exactamente el mismo trabajo, eso ya no sería importación de servicio. Eso sería esto, una prestación de servicio. Para que digamos prestación de servicio y esté alcanzada, no tiene que ser importación de servicio y tiene que ser realizada dentro del territorio del país. ¿Sí? Bueno, y acá viene, esto es lo más complicado que de repente pueden llegar a encontrar en el artículo 3. Hasta acá vimos los 4 primeros incisos del artículo 3 y hemos dejado para el último, que es las restantes locaciones que no sean ejecutadas en relación de dependencia y que sean a título oneroso, dijimos. Y teníamos el inciso E, que agrupaba a los apartados 1 a 20 por un lado
y al 21 lo dejaba aparte. ¿Sí? Entonces dice, se tratan de servicios no incluidos en los incisos A a D del artículo 13. O sea, los 4 primeros no tienen que estar ahí. O sea que yo primero tendría que ver si esto que estoy analizando está en alguno de esos incisos o no lo está. Si no lo está, veamos si está acá. Deben desarrollarse, ejecutarse o prestarse dentro del ámbito territorial. Es lo mismo. El ámbito territorial tiene que realizarse acá dentro de la Argentina. Y va a haber una habilitación potencial de la fuente, es decir, cualquier sujeto que realice alguna de estas prestaciones de servicio a las que estamos haciendo mención, va a estar alcanzado con prescindencia de que nunca antes lo haya estado. ¿Podemos? ¿Alguien tiene la ley? No está aquí la ley. Vos la tenés ahí. Fíjate el artículo 3.0, inciso E. Lee algunos apartados del E. El 1, ¿qué dice? El 1 dice, efectuados por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, Sí, confiterías. estamos hablando siempre de prestaciones de servicio que no se encuentran incluidos en los incisos A a D. Esos son estos. Y dijimos además de que el apartado 1 a 20 eran enunciativos, o sea que no son taxativos. Pueden haber más. Y te dice la realizada en bares. En bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicio de refrigerios, comidas o bebidas en locales propios o ajenos o fuera de ellos. Hasta ahí. Porque después viene una excepción. Sí. Hasta ahí. Servicio de bares. No están en los primeros 4 incisos del artículo 3.0, está en este. ¿Sí? Pero no es taxativo, pueden ser otros. El otro que dice, el 2. El 2. Efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, aparhoteles y similares. ¿Sí? Hoteles, alojamientos, bares, etc. ¿Qué más? 3. Efectuadas por posadas, hoteles o alojamientos por hora. ¿Qué más? Efectuadas por quienes presten servicios de telecomunicaciones, excepto los que preste Encotesa y los de las agencias noticiosas. Sí. 5. Efectuadas por quienes provean gas o electricidad, excepto el servicio de alumbrado público. 6. Efectuadas por quienes presten los servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de desagüe, incluidos el desagote y limpieza de Esto pozos. para que tengan una idea qué es lo que está incluyendo esos apartados 1 a 20 del inciso E, que son enunciativas, pueden haber más, pero eso dice, si alguien hace alguna de estas cosas que están ahí, como dice la parte de allá, que hay una habilitación potencial de la fuente. Cualquier sujeto se convierte en sujeto pasivo sin que lo sea previamente por otros hechos imponibles. Eso es re importante. El solo hecho de realizar esas operaciones, permiso, estoy alcanzado por el impuesto como sujeto obligado, aunque antes no haya hecho nada. Pero dice, ese conjunto de prestaciones de servicio que están del 1 al 20 del inciso E, no se requiere onerosidad, pero puede contemplar exclusiones de objeto. Exclusión de objeto quiere decir algo que no está alcanzado por el impuesto. Esto lo dije cuando vimos ganancia. Hay una diferencia. Lo que está grabado está dentro del ámbito del impuesto, dentro del que es objeto del impuesto, está alcanzado, o puede no estarlo. ¿Y cuándo no está? Cuando no está en el objeto. ¿Sí? Es re importante saber esto. Alcanzado o no alcanzado, hay una diferencia sustancial. Alcanzado porque está dentro del objeto del impuesto. No alcanzado porque no lo menciona, no dice. La venta de inmuebles es un objeto no alcanzado. No es exento, es no alcanzado. Y lo exento, a diferencia de lo no alcanzado, primero tiene que estar alcanzado para después estar exento. Entonces la ley dice, esto está grabado. Por ejemplo, la venta de libros. Es la venta de una cosa mueble, el libro está en el país, se vende en el país, y la realiza un librero. Está alcanzado.
Pero después, por el artículo 6, me dice, o el 6 o el 7, me dice, la venta de libros no está exenta. Es distinto. Primero me dice, está alcanzado, pero después me dice, esto no, esto excluido, sacalo, está exento. O me puede decir, esto no está dentro del ámbito del impuesto, no está dentro de los artículos de objeto, por lo tanto está no alcanzado. Cuando decimos no alcanzados, es exclusión de objeto. Pero cuando está dentro del objeto y después lo eximen, hay una exención. En esos casos tenemos en las prestaciones de servicio del 1 al 20 del inciso del artículo 3, que no requiere onerosidad, pueden haber exclusiones de objeto. Y ahí te pediría que leas de nuevo el apartado primero, lo que sigue, porque hablábamos de las prestaciones de servicio de bares. Sí. Dice, quedan exceptuadas las efectuadas en... Quedan exceptuadas, la misma ley te está diciendo, está exceptuado. Quiere decir que no está dentro del objeto. ¿Qué está exceptuado? Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza, oficiales o privados reconocidos por el Estado, en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso para el alumnado, no siendo de aplicación, en estos casos, las disposiciones del inciso A del artículo 2 referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción. Me está diciendo, si yo presto un servicio de comedor, por ejemplo, eso está alcanzado por el inciso E, apartado 1. Pero si esa prestación de servicio la realizo en la facultad, que es una entidad reconocida por el Estado como tal y está exenta como tal, porque imagino que la facultad debe haber tramitado su exención, pues si bien la ley otorga la exención porque habla en el inciso F del artículo 20 de la ley de ganancias, cuáles son los que están exentos, acá se refiere a eso, tenés que hacer el trámite de solicitud de exención. Entonces, suponemos de que la facultad lo hizo y está exenta. Si yo esa prestación de servicio que es comedor está dentro de la facultad, podría estar excluida del objeto. Pero me dice, ojo, porque tiene que ser exclusivamente para la gente que está ahí, es decir, docentes, no docentes y alumnos. O puedo tener ese comedor en un hospital o en un sanatorio, pero solamente para los pacientes, los médicos, los enfermos, solamente para ellos. Y guarda con que le des servicio de comida a uno que no sea alguno de ellos, porque en ese caso va a estar todo alcanzado. Eso me quiere decir esa parte que leyó ella. Y hay un caso, que yo lo menciono después para que lo lean, y está en el aula virtual el fallo, que es el fallo Bandeiras, que era una persona que era en un establecimiento educacional, tenía un servicio de bar. Entonces, iban todos, los alumnos, los docentes, qué sé yo, cuando tenían hora libre, se paraban y se tomaban un cafecito, qué sé yo, estaban. ¿Qué es lo que le sucedió a este negocio? Aparecieron los fiscalizadores de AFIP encubiertos. Se acercan los dos y se sientan en una mesa de ese barcito que estaba dentro de la facultad o dentro del establecimiento. Supongamos que se hacía la facultad. Y piden café. Entonces viene el mozo, el empleado del dueño. Sí, señor, ¿qué se va a hacer? Y me traen los cafecitos, bueno, y le sirven los dos cafecitos. Terminan de su café, charlaron, qué sé yo. Señor, ¿me trae la cuenta? Sí. Y hágame el ticket. Va el mozo a la caja, le hace el ticket. Acá está, bueno, muchas gracias, listo. Se levantan los tipos y se van al mostrador y dicen, señores, nosotros somos la FIP, somos agentes encubiertos y venimos a decirles que ustedes están incumpliendo el apartado 1 del artículo 3, inciso E, porque ustedes no prestan servicios exclusivamente a los alumnos de ese establecimiento o a la gente que trabaja acá, porque nosotros no estamos acá, no trabajamos acá, venimos de la calle y ustedes nos atendieron. Por lo tanto, ustedes están gozando de una franquicia que no le corresponde. Así se planteó el
fisco directamente hace una determinación de oficio, le dice, la venta de ustedes no puede haber estado nunca no alcanzada por incumplimiento a ese artículo y tienen que pagar tanto. Este hombre, Bandeiras, recurre a la resolución del fisco. Y estamos hablando de una determinación de oficio, es una resolución que determina de oficio la diferencia impositiva. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué posibilidades tiene este Bandeiras de recurrir? ¿Cuáles eran? ¿De reconsideración ante quién? ¿Y el otro de apelación ante quién? Ante el Tribunal Fiscal. Son excluyentes. Si yo me voy por el de reconsideración y la misma persona que me está sancionando es la que va a terminar definiendo. Pero si me voy al Tribunal Fiscal, ese tribunal es un poco más independiente, por más que esté dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Pero es más independiente, porque está en Buenos Aires, hay requisitos que se deben cumplir para poder ir al Tribunal Fiscal. Pero este hombre se fue al Tribunal Fiscal por esta cuestión. Y se puso a analizar, y en el Tribunal Fiscal son todos profesionales, contadores, abogados, todos especialistas en tributación, y se pusieron a analizar. Entonces el análisis que hace el Tribunal Fiscal le da la razón a Bandeiras y no al fisco. Y dice, che, pero pará, es cierto, nosotros no somos de la comunidad estudiantil y sin embargo nos atendieron. Bueno, ¿dónde estaba el bar? ¿Estaba hacia la calle? ¿Estaba adentro? No, estaba adentro. Ah, y si estaba adentro, ¿ustedes por qué entraron? Porque estábamos en encubierto. Ah, sí, y a ver, y todos los que estaban ahí, ustedes saben que si eran, no, pero ya con nosotros solo, que no éramos, ya es suficiente. Entonces, entre las, argumentos que dijo Bandeiras, es decir, pero acá no tienen un cartel identificatorio que dice yo soy de la facultad, el que no tenga no lo atiendo, no pasa por ahí. No tiene obligación este hombre, Bandeiras, de conocer a todos y a cada uno si son o no miembros de la comunidad educativa de acá. No tiene por qué conocer aparte. Y no está hacia afuera. No es que estando, a lo mejor está, supongamos, en la oficina del decanato, que da para afuera y tiene una puerta para afuera. Y ahí sí puede entrar la gente de afuera. Y si él lo atiende, sonaste, perdiste esta franquicia en realidad. Va a estar alcanzado. Pero esto estaba adentro. Por ese motivo, el Tribunal Fiscal dice no, le damos la razón a Bandeiras, por lo tanto, va a seguir gozando de esta exclusión de objetos. Ese fallo está en el aula virtual, les pido que lo lean, porque es bien interesante. Entonces, así como eso, en el apartado 1 a 20, vamos a tener exclusión de objetos. Pero en el otro, en el apartado 21, de repente podemos llegar a tener exenciones. Pero vamos a lo que corresponde. Si en los apartados 1 a 20 me dice que no requiere onerosidad, entonces quiere decir de que yo puedo prestar un servicio en forma gratuita e igualmente estar grabado. Pero ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo está grabado si no estoy cobrando nada? Bueno, pero está grabado. No hay base imponible, pero está grabado. ¿Y qué diferencia hay en que esté grabado o que no lo esté si lo mismo lo estoy haciendo en forma gratuita? Es que si está grabado, vos no me vas a devolver el crédito fiscal. Por ejemplo, peluquero, estaría acá. Inciso E del artículo 3. Tiene su peluquería y vamos nosotros a cortarnos el pelo y nos faja 4.000 pesos, 5.000 pesos, 6.000, 10.000 pesos el corte de pelo, se hace la guita. Entonces dice, no, pero ya es mucho lo que cobro, ¿sabe qué? Voy a hacer una obra de bien, me voy a ir a las escuelas del norte y le voy a cortar el pelo a los chicos de las escuelas del norte y no voy a cobrar nada. Él es responsable inscrito, ¿no? Está encuadrado en alguno de esos apartados 1 a 20 del inciso E del artículo 3.
no requiere onerosidad para estar grabado. Entonces, si yo voy a cortarle el pelo a los chicos del norte, no les cobro nada, ¿igualmente está grabado? Sí, está grabado igual, porque no se requiere onerosidad. ¿Y qué pasa con el crédito fiscal que yo pagué por los utensilios que utilizo para cortarle el pelo a esos chicos? Nada, no tenés que prorratear nada. Porque si bien ese crédito fiscal puede estar afectado a una actividad, en realidad no está afectado a una actividad no grabada o exenta. Está afectado a una actividad grabada, pero es gratuita. Entonces no me vas a devolver el crédito fiscal, no hay restitución del crédito fiscal. A diferencia de lo que podría pasar en el apartado 21, que dice que sí se requiere onerosidad y que no sea realizado en relación de dependencia. Entonces, si requiere onerosidad, quiere decir entonces que si ese, supongamos el caso del peluquero, hago mi trabajo en forma gratuita, o sea, hago este ejemplo no porque sea así, sino para que se entienda la diferencia entre ubicarlo en el apartado 1 a 20 o ubicarlo en el apartado 21. Léeme el 21, ¿qué dice? El 21 dice: las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina. Se encuentran incluidas en el presente apartado, entre otras, las que configuren servicios comprendidos en las actividades económicas del sector primario, los servicios de turismo, incluida la actividad de las agencias de turismo, los servicios de computación, incluido el software, cualquiera sea la forma o modalidad de contratación, los servicios de almacenaje, los servicios de explotación de ferias y exposiciones y locación de espacios. Supongamos que sea que preste un servicio de mantenimiento de máquinas de computación. Está ahí, el 21. ¿Sí? Y nosotros vamos y llevamos nuestras computadoras, nuestras laptops, lo que tengamos, él nos presta y nos cobra. Ahí no hay problema. Pero hace esto: yo voy a ir a revisar las computadoras de todas las escuelas del norte, les voy a hacer el mantenimiento y no les voy a cobrar nada. Como no le voy a cobrar nada porque es gratuito, dice, se requiere onerosidad para estar alcanzado. Entonces no está alcanzado. Si es gratuito, no está alcanzado. Y si no está alcanzado, el crédito fiscal que me computé para poder prestar ese servicio que no está alcanzado, lo tengo que restituir. O de última lo tendré que prorratear. Pero no me puedo computar la totalidad de ese crédito, pero en aquel caso sí podía. Porque no se requiere onerosidad. ¿Se entiende? Esto no lo dice la ley. O sea que en el primer caso no se devuelve el crédito y en el segundo sí. No se devuelve el crédito porque está grabado aún siendo gratuito. Ah, claro. Porque el crédito fiscal computable que está afectado a la actividad grabada, dice la ley. Sí. Está grabado, aunque sea gratuito, por lo tanto, el crédito fiscal no lo tengo que devolver. Me lo computo y ya. Pero en el otro, que sí requiere onerosidad, al no haber onerosidad porque lo hago en forma gratuita, no está alcanzado. El crédito fiscal que esté destinado a esa operación no me puedo computar. O tendré que devolverlo. El otro, aunque sea gratuito genera débito fiscal, entonces. Pero no hay base imponible, ¿cómo va a generar un débito fiscal? Está grabado. ¿Y si no devuelvo del crédito fiscal? Te van a meter preso. No, pero supuestamente es gratuito. Suponete el caso. Yo soy el peluquero y me voy acá a la esquina y compro las máquinas esas para cortar el pelo, para afeitar, que son maravillas. ¿Sí? Y eso es una venta de cosa mueble que está alcanzada y el tipo que me vendió me facturó, yo recibí la factura y ahí decía crédito fiscal. Había un concepto impositivo que yo me lo computo y me tomo ese crédito fiscal. Y me lo tomo ¿contra qué? Contra el débito fiscal de lo que corte el pelo acá. A vos te corté el pelo, te cobro, te hago mi factura, débito fiscal y me computo el crédito fiscal de la máquina que compré. ¿Estás de acuerdo? Ahora, resulta que yo me voy al norte, corto el pelo y lo hago gratis. No cobro, es a título gratuito. Allá dice, no se requiere onerosidad.
no se requiere onerosidad igualmente va a estar grabado, aunque sea gratuito. Y el hecho de que tengamos una operación grabada, aunque no genere débito fiscal porque es gratuito, sigue estando grabado. Y si está grabado el crédito fiscal de esa máquina que me compré, me la puedo computar sin problema. Porque está destinado a la obtención de una venta grabada, pero no tengo débito porque es a título gratuito. ¿Me entendés? En cambio, en el otro caso del servicio de mantenimiento de computadora, sí requiere onerosidad. Entonces, pero si es gratuito, no está alcanzado. Y si no está alcanzado, el crédito fiscal lo tengo que devolver. Pasa que esto que les estoy diciendo no está en la ley. Es el razonamiento de todo el articulado, porque estoy mezclando acá artículo 12, artículo 13. La parte gratuita, entonces eso no lo prorrateo el crédito. Con la parte que está grabada y con la otra parte que no está grabada. Así es. Bien. Entonces me dice, los apartados 1 a 20, si es a título gratuito, está alcanzada, no tiene base imponible, por lo tanto no hay débito fiscal, y no se restituye el crédito fiscal. Me lo puedo computar igual, aunque sea a título gratuito. En cambio, en la parte de abajo, me dice, no está alcanzada porque es gratuita, y si no está alcanzada no genera débito fiscal, pero sí se restituye el crédito. ¿Vamos? ¿Cuáles son los servicios? Mira, te dice ley y acá está. ¿Tenés el ejemplo que dio del servicio de VAD? Si va, por ejemplo, gente de la facultad y gente de afuera, ¿se prorratea o queda directamente todo alcanzado? Todo alcanzado. Esa es la condición. Que únicamente se de la facultad. Sí. Servicios de bares realizados en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos de enseñanza reconocidos. Pero tiene que darse eso. El establecimiento de enseñanza tiene que estar reconocido por el Estado. Si es un establecimiento sanitario, tiene que ser exento. Puede ser un sanatorio porque está exento. Puede ser un hospital privado porque está exento. La provisión de energía para el servicio de alumbrado público, el estacionamiento en la vía pública, cuando la explotación sea efectuada por el Estado y sujetos exentos de ganancias, el precio de la entrada de espectáculos teatrales, la contraprestación exigida por ingreso al concierto o recital. Eso para dar algunos ejemplos de lo que está encuadrado en estos apartados. Bueno, acá está. Ahí está el caso Bandeiras, Tribunal Fiscal. Léanlo, está en el aula virtual. Es lo que acabamos de decir. Bueno, y lo del apartado 21 del inciso E, que fue en el año 90, está, año 90, presidencia de Menem, Domingo Cavallo, ministro de Economía. Generaliza el resto de las prestaciones de servicio que reúnan las siguientes condiciones: que sean ejecutadas sin relación de dependencia y que sean a título oneroso. No importa el encuadre jurídico que resulte aplicable o que corresponda al contrato que los origine, las actividades incluidas en este apartado son meramente enunciativas. Es lo que acaba de leer ella. Importación de servicios. Nuevamente, acuérdense los pilares: venta de cosa mueble, obras, locaciones o prestaciones de servicio, importación definitiva, importación de servicio e importación de servicio. Importación de servicio. ¿Qué necesito que exista para hablar de una importación de servicio? ¿Que el servicio dónde se presta? En el país. En el exterior. Y que el prestatario de ese servicio, ¿dónde esté? ¿Dónde va a estar si hay importación de servicio? Acá. En el país. Que el servicio que se está importando sea utilizado económicamente en el país. El ejemplo del brasilero este que les decía. Pero para que esto el Estado pueda percibirlo debido,
hace una inversión de sujetos acá. Como no le va a poder cobrar al prestador del servicio que tiene en el exterior, porque es un sujeto del exterior y el servicio lo presta allá, no aparece nunca por acá, hace la inversión del sujeto y le dice al prestatario, bueno, vos vas a pagar el impuesto. Pero ojo, vamos a hablar de importación de servicio en tanto y en cuanto el prestatario del servicio del país sea responsable en cripto. Es decir, que sea sujeto pasivo por otros hechos imponibles de IVA. Porque si no lo es, entonces no podemos hablar de importación de servicio. Me pone la condición de que el prestatario del servicio del país sea responsable en cripto. Si no es responsable en cripto, ¿cómo hago para cobrarle a aquel otro? No logramos. Esa es la diferencia sustancial de lo que es lo otro. La importación de servicios digitales, que ya lo hablamos en la clase pasada. Acá es lo mismo. El que provee el servicio digital está en el exterior, desde allí lo provee, pero el servicio se está siendo utilizado económicamente en el país. Spotify, Netflix. Y acá no requiere de que el prestatario del servicio del país sea responsable en cripto. Puede o no serlo, no importa. Es el principal obligado a pagar el impuesto. Ahí hace la inversión de sujetos. Y tiene que pagar el impuesto. Ahora, pero si hay un intermediario, podría ser una tarjeta de crédito, por ejemplo, ese intermediario es el que va a estar obligado a pagar el impuesto por la vía de la retención, de la percepción. Ahora, ¿pero qué son servicios digitales? Yo le di el ejemplo. Netflix, Spotify, pero hay muchos más. Y ahí está. La ley define a los servicios digitales como servicios automatizados llevados a cabo a través de Internet que requieren de una intervención mínima de un humano. ¿Y qué, por ejemplo? Servicios consistentes en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en una red electrónica. ¿Qué sería eso? Se me ocurre que podría ser algunas redes de profesionales como el LinkedIn, algo así se llama, en donde los profesionales se suscriben a esa página de internet y son conocidos en todo el mundo. O sea, cualquier sujeto del país, del mundo, podría entrar a esa red y decir, bueno, yo quiero buscar un contador de la Argentina en Jujuy. Entra ahí y lo puede ubicar. Por ejemplo, se podría hacer eso. Suministro de productos digitales en general. Habla de productos digitales. ¿Qué podría ser? Un software. ¿Sí? Un sistema de gestión de comercio internacional, qué sé yo, no sé. Una aplicación. Claro. Mantenimiento a distancia, esto es muy común, son los mantenimientos remotos. Yo tengo la compu acá y el tipo está en Brasil y desde ahí me hace el mantenimiento de mi máquina. Lo hace todo por internet. Almacenamiento de datos con accesos remotos. ¿Qué, por ejemplo? Que es muy común ahora. ¿Eh? ¿Pero dónde están? La nube. Caso Dropbox. Servicio de software a través de descargas basadas en la nube, acceso y o descarga de imágenes, textos, información, video, música, juegos, películas, etc. Spotify, Netflix, Amazon. ¿Qué más tenemos? Disney. Provisión de servicios de internet, enseñanza a distancia realizados o corregidos en forma automatizada, mercados en línea. Todos esos son servicios digitales. Lo generaliza, son servicios automatizados llevados a cabo a través de internet que requieren de una intervención humana mínima. Así lo conceptualiza. Pero todo esto que acabamos de ver, pues ya analizamos los 5 pilares, digamos, ¿no? de la ley.
Pero todo esto, además, lo tengo que relacionar con el artículo 4, que habla de sujetos, y lo tengo que relacionar con el artículo 5, que habla sobre el nacimiento del hecho imponible, porque no solamente que el objeto, que es una situación abstracta definida en la ley, sea realizada por el sujeto en la vida real, en la realidad, sino que además tiene que haber una vinculación entre ese objeto y el sujeto, tiene que haber un momento en el cual nace la obligación tributaria. Y ese momento se llama hecho imponible, artículos 5 y 6. Entonces necesito vincular artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5 y artículo 6. Me están faltando relacionar eso todavía. Hasta ahora vimos solamente 1, 2 y 3. Tiramos algo así con el 4, de que quiénes son los sujetos obligados. Pero acá, por ejemplo, tenés, en la venta de cosa mueble, necesariamente tengo que ir al artículo 2 porque eso me está dando cuál es el concepto de venta. Y el concepto de venta, en forma general, decimos que es la transferencia de dominio a título oneroso. Pero además tengo que ver quiénes son los sujetos que la realizan, que están en el artículo 4, que son los sujetos que hacen habitualidad en la venta de cosas muebles. El artículo 5 y 6, que habla sobre el nacimiento del hecho imponible, me dice, cuando hablemos de venta de cosas muebles, la obligación tributaria nace con la entrega de la cosa o la emisión de la factura o acto equivalente a lo que suceda antes. Ahí nace el hecho imponible. Y el artículo 7, las exenciones. Lógicamente tengo que ver, pero si está grabado tengo que fijarme que no esté exento, porque si está exento no me va a generar débito fiscal. Y si no me genera débito fiscal por estar exento, tampoco me voy a poder computar un crédito fiscal que esté vinculado con ello. ¿Se entiende cómo vamos vinculando articulados? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? No. Sí. ¿Sí? Allá al fondo, ¿sí? O locaciones, prestaciones de servicios. Seguimos con esta misma esquema que veníamos diciendo. El objeto, el sujeto y el hecho imponible. Cuando hablamos de locaciones y prestaciones de servicio, separamos en lo que era trabajo sobre inmueble ajeno u obra sobre inmueble propio. En trabajo sobre inmueble ajeno, ¿quién es el sujeto? El que realiza el trabajo. Pero acá el nacimiento del hecho imponible, que está definido en el artículo 5 y 6, a diferencia de lo que es la obra sobre inmueble propio, me habla sobre que van a ser el hecho imponible al momento de la aceptación del certificado de obra, la percepción o la facturación, lo que suceda antes. Porque es un trabajo. Vino el albañil, vino el arquitecto y me está haciendo mi casa. Él está haciendo un trabajo sobre un inmueble ajeno. El nacimiento del hecho imponible en ese caso tiene que ver o que facture, o que perciba los honorarios, o que haga un certificado de obra. ¿Y qué es un certificado de obra? Es un documento por el cual me dice el avance que tiene la obra. Y en función de eso, le pago. Ahí nace el hecho imponible con esas tres cosas. Pero cuando hablamos de obra sobre inmueble propio, empresa constructora, que dijimos que va a estar grabada en la medida de que cuando venda la obra va a generar el nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo se va a dar eso? Al momento de la escritura de ese inmueble. Repito, no estamos grabando inmueble, es la obra, pero se hace una escritura. Vendo el terreno y la obra que es la casa, se hace una escritura. Es la escritura o la posesión. La posesión puede ser boleto de compra-venta. Cuando hablamos de la elaboración de cosas muebles por encargo de tercero, es quien presta el servicio grabado, será el sujeto. Y el nacimiento del hecho imponible será en la terminación, ejecución, percepción total o parcial del precio. Lo que suceda antes. Cuando hablamos de obtención de bienes de la naturaleza, quien realiza la extracción de esos bienes de la naturaleza es el sujeto alcanzado, y el nacimiento del hecho imponible será igual. Las otras locaciones, las restantes que dice, enumeradas en el punto 1 a 20, quienes realicen esas prestaciones será el sujeto, y también el nacimiento del hecho imponible será la terminación, la ejecución, la percepción total o parcial, lo que suceda antes. Y del punto 21, la condición era de que sea sin relación de dependencia y a título oneroso,
el sujeto será los que presten el servicio y el nacimiento del hecho imponible será lo mismo. Determinación, ejecución, percepción total o parcial del precio, lo que suceda antes. ¿Sí? Y el último punto habla sobre las exenciones. O sea, el cuadrito está pensado para decir, che, pero si yo me estoy ubicando en este artículo de la ley, ¿qué tengo que buscar? ¿Exclusión de objeto o exenciones? Cuando hablo de trabajo sobre inmueble propio, trabajo sobre inmueble ajeno, elaboración de cosas por encargo de un tercero, obtención de bienes de la naturaleza y los puntos 1 a 20 del inciso E del artículo 3º, tengo que, no hay exenciones, dice, hay exclusiones de objeto. No tengo que ir a buscar al artículo 7 exenciones ahí porque no las voy a encontrar. Seguramente están en esos artículos del objeto que me va a decir cuándo no está calzado. Pero cuando hablo de ventas de cosas muebles, sí hay exenciones. Entonces, si quiero saber si está exento o no está exento, me voy al artículo 7. Lo mismo en el punto 21 del inciso E. Vamos a ir al inciso H, puntos 1 a 28 del artículo 7. Pero hay un condicionamiento en el nacimiento del hecho imponible, que eso lo vamos a desarrollar un poco más profundo en la próxima clase. ¿Cuándo nace el hecho imponible en la venta de cosas muebles? ¿Cuándo? ¿O cuándo más? ¿Entrega del bien o factura o percepción? Lo que suceda antes. La ley no es percepción, la ley dice o acto equivalente. Es entrega de la cosa, facturación o acto equivalente, lo que suceda antes. Pero todos los hechos imponibles que están en el artículo 5 están condicionados al artículo 6. El artículo 6 que dice que cualquiera de los puntos indicados en el 5, que es nacimiento del hecho imponible, necesita indefectiblemente de que la cosa exista y esté puesto a disposición del comprador. Porque si no existe y no está puesto a disposición del comprador, no nació el hecho imponible todavía, aunque se haya hecho tradición de la cosa, aunque se haya percibido, aunque se haya terminado la ejecución de la obra, aunque se haya facturado, aunque se haya emitido el certificado, lo que sea, si no existe y no está puesto a disposición del comprador, el nacimiento del hecho imponible no se produjo todavía. ¿Y qué pasa si no nació el hecho imponible entonces a pesar de todo esto? Y no hay débito. El débito se generará cuando esto suceda. ¿Entendieron? ¿Qué quedo pensando? Tiene esa diferencia de avance. Pasa que hay que analizar cada cosa en particular. Si estás realizando un arquitecto que está realizando una obra, no va a decir que no existe la obra. Hay un certificado de obra que me dice avancé un 20%, avancé un 50%. Sí existe. Está más pensado para lo otro, para la venta de cosas muebles. Por ejemplo, yo te digo, mira, yo necesito que me fabriques, no sé, un sillón para mi oficina que tiene de todo, que te masajea, que te hace de todo. Yo estoy dormir la siesta. Bueno, pero lo tenés que fabricar. O, digamos, lo tenés que importar las partes. Y me decís, bueno, pero yo cobro por adelantado. Bueno, haceme la factura. Listo, me haces la factura y yo te pago la factura. Si hablamos de venta de cosas muebles, el nacimiento del hecho imponible, ¿cuándo se da? Con la tradición de la cosa, o la emisión de la factura, o acto equivalente a lo que suceda antes. Y vos me puedes decir, sí, nació el hecho imponible. Porque facturaste y cobraste. Pero yo te digo, pero el 6 le dicen tanto y en cuanto el bien exista y esté a disposición mío, que yo soy el comprador. ¿Existe el bien? No, porque no lo fabricaste todavía. ¿Está a disposición mío? No, porque no está fabricado. Entonces no nació el hecho imponible. Vos no vas a declarar un débito fiscal. Y yo no puedo computar un crédito fiscal.
porque no nació el hecho imponente. Hasta que eso sucede. Hasta que eso sucede. Claro, claro. Bueno, estos son los distintos casos, esto se los voy a dejar porque ya estamos en hora. Lo único que tienen que hacer es ir relacionando lo que vimos. Este es un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora. El tema de la importación de cosas muebles, ¿quién es el sujeto? El que importa. Definitivamente la cosa mueble. ¿Y cuándo nace? Cuando la importación sea definitiva, es decir, cuando está destinada al consumo interno. En la importación de servicios, el prestatario del servicio tiene que ser responsable inscrito por otros hechos imponibles. Pero en la importación de servicios digitales no necesariamente tiene que ser responsable inscrito. El nacimiento del hecho imponible y dónde vamos a encontrar si hay exclusión de objeto o dónde hay exención. Y acá están los sujetos. Quienes hagan habitualidad en la venta de cosas nuevas. Se cae de maduro, ¿no? Quienes hagan eso van a ser sujetos en la venta de cosas nuevas. Quienes realicen actos de comercio occidentales, quienes sean herederos o legatarios, esto lo expliqué ayer, quienes sean herederos o legatarios que vendan bienes que en cabeza del causante hubiesen estado grabados, que era el sujeto que tenía un negocio de artículos, ¿se acuerdan? Del hogar, que se moría y los herederos recibían esos bienes como herencia. La condición es que sean responsables inscritos también. Entonces, si vendían esos bienes, iban a estar alcanzados por el impuesto, porque si lo hubiera vendido el causante en vida, hubieran estado alcanzados. Pero si recibían, qué sé yo, la heladera o la cocina de su casa, del causante, que no estaba destinada a la actividad grabada, y estos herederos vendían esos bienes, bueno, eso no está alcanzado. Quienes importen definitivamente cosas muebles, quienes sean empresas constructoras en las obras sobre inmueble propio, acá se repite nuevamente, pero no se confundan con el concepto normal y cotidiano que tenemos de empresa constructora. Para la ley de IVA eso no es empresa constructora. Empresa constructora es aquel que realiza una obra sobre un inmueble propio con el ánimo de lucrar con su enajenación. Eso es empresa constructora. Bueno. El responsable sustituto, dice la ley, pero en realidad hay una inversión del sujeto acá, que son los prestatarios del servicio, de la importación de servicios, que es el que presta el servicio en el exterior y es utilizado económicamente en el país. El prestatario es del país, que debe ser responsable inscrito para tributar el impuesto. Esa es una de las identificaciones que está haciendo la ley ahí. Pero a ese sujeto, cuando hablamos de importación de servicios, que tiene que pagar él el impuesto correspondiente, la ley le permite que ese sujeto pueda computarse ese monto como crédito fiscal. O sea, le paga al fisco lo que no está pagando el exportador del exterior. Lo paga él. Pero a la misma vez, en el mes siguiente, le permite computarse eso como crédito fiscal. En cambio, cuando hablamos de importación de servicios digitales, no. Acá lo paga el prestatario del servicio directamente o el intermediario. Lo paga. ¿Se entendió? Primero hace el débito fiscal y después crédito. Así se determina el impuesto. Dijimos entre las características del impuesto que no era acumulativo, ¿no? Y tenía que ver con la confrontación de dos impuestos: débito fiscal contra crédito fiscal. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Ahora no sé cuándo vamos a tener clase, ¿no? El lunes no hay. No, tiene práctica. El viernes es el recuperatorio.